23. Dos y 7, 29 personas. No creo que falten muchos más. Gustavo, 39. 31. Ok, ok, buenas tardes. Vamos a comenzar hoy con la clase de la tercera unidad. Vamos a comenzar con la función pulmonar. Hoy vamos a realmente ya vimos circulación pulmonar, que también es de la tercera unidad. Es la segunda parte de la segunda clase de la tercera unidad, que es la prueba de funcionalismo pulmonar. Estás tratando de decir algo, pero no se escuchó. No se escucha, Gustavo. Producto apagado, sin volumen. No, sigue sin escucharse. No sé, vamos a ver. ¿Me escuchan bien? ¿A mí sí? Sí, doctor, Okay. puedo escuchar. Tengo problemas entonces con su micrófono, me imagino, o la conexión, no lo sé. Bueno, vamos a continuar.
Vamos a hablar entonces hoy de las pruebas de funcionalismo pulmonar. Serían las dos temas que me tocan a mí en la parte de neumología. Faltarían dos clases más de neumo, que le toca a la profesora son la patología pulmonar obstructiva y restrictiva. Así como se clasifican las enfermedades pulmonares de acuerdo a la ventilación, a los trastornos ventilatorios, en esos dos grupos. Y esas dos clases son de la persona de la cosa. Hoy solamente vamos a hablar de las pruebas de funcionalismo, que hasta la sazón también es el tercer caso clínico. El tercer caso clínico no es un caso clínico, es una revisión práctica, tendría que serlo, una revisión práctica de esta clase teórica. El problema es que en la práctica real, la verdad es que no hacemos la práctica. La práctica debería ser con un espirómetro, nosotros haciendo en un salón de clases, haciendo las pruebas e interpretándolas. Esa sería la práctica real, así como estaba concebida el caso clínico número 3, haciendo pruebas de funcionalismo pulmonar, en este caso ventilatoria, pura espirometría. Pero para eso habría que tener el salón y un aspirómetro, un proyector para dar todas esas clases y explicar cómo funciona. Y no tenemos nada de eso. Por eso la prueba se ha quedado solamente en una revisión de una clase teórica. Igualito lo vamos a hacer, pues mientras tenga el programa tenemos que seguir haciendo. Hoy vamos a dar la clase teórica y ya cuando nos toque la actividad clínica la volvemos a discutir con un poquito más de concepto de aplicación, que es la espirometría. Ok, entonces vamos a ver, vamos a conectarme primero. Déjame apagar primero cámara. Me conecto. Presentación. Compartir. Esta es la presentación. Pantalla completa. Ocultar. Ok, prueba de funcionalismo pulmonar. Luego, tema largo, hay algunos cuantos objetivos. Vamos a reconocer las diferentes pruebas para evaluar la función pulmonar, los principios físicos de la espirometría, la plethysmografía y la prueba de ilusión. Vamos a mencionar tres tipos de estudios. Explicar los métodos para determinar los volúmenes, capacidades y flujos pulmonares. Cómo se determina el espacio muerto, es otro concepto que debemos evaluar. Los métodos para estimar flujo sanguíneo pulmonar, la presión de la arteria pulmonar y la presión de enclavamiento de circulación pulmonar. Cómo se evalúa el intercambio de gases mediante la presión ventiloperfusión y relacionar los valores de las pruebas de funcionalismo pulmonar con los principales trastornos fisiopatológicos. Primero algunas definiciones para saber exactamente cuáles son los objetivos que es a dónde estamos apuntando. La función primaria del aparato respiratorio es el intercambio de gases, es decir, oxigenar la sangre y eliminar el CO2. Eso se da de la unión alvéolo pulmonar y el capilar pulmonar. Ahí es donde ocurre todo ese fenómeno. Entonces, la función primaria del aparato respiratorio es eso, el intercambio de gases. Esto se da gracias a que se cumplen con tres procesos de forma paralela. Si no se cumplen estos tres procesos, no se puede dar la función primaria. Son condiciones sine qua non para que todo esto se dé como una unidad. Primero, estamos hablando de intercambio de gases con el ambiente. Entonces, el aire del ambiente tiene que llegar a los pulmones. Eso se llama ventilación. El movimiento del aire desde el exterior hasta los alvéolos y, por supuesto, desde los alvéolos hacia el exterior. El movimiento de aire a través de la vía aérea se llama ventilación. Eso es un proceso mecánico, básicamente juegan elementos físicos, modificación de presión, y por eso se da el flujo aéreo. Cuando llega el aire a los pulmones, tiene que intercambiarse ¿con quién? Con la sangre. Por lo tanto, también tiene que llegar la sangre a ese mismo sitio que está llegando la ventilación, a la unión alveolo capilar. Entonces, para que ocurra la perfusión, ¿qué es la perfusión? Movimiento de sangre venosa, de sangre oxigenada, a través de la circulación pulmonar, hasta los capilares alveolares. Este es el circuito menor. Círculo derecho, capilares pulmonares, aurícula izquierda. Ese es el circuito menor. Entonces la perfusión se da gracias a la función cardíaca. Entonces ya tenemos la ventilación, que es el movimiento de aire, la perfusión, que es el movimiento de sangre,
donde están en un mismo lugar, pero separados cada uno por un compartimiento, que es el compartimiento aéreo y el compartimiento capilar, para el compartimiento sanguíneo. Entre estos dos compartimientos, sin que se lleguen a unir, ocurre el intercambio de gases. Eso es la difusión de gases. Es el movimiento del oxígeno y del dióxido de carbono a través de esta barrera de una sola capa, que es el endotelio del alvéolo capilar, y la pared del alvéolo, la vía aérea. Entonces, estos dos componentes tienen una interacción muy delgada. Este componente tan sencillo es lo que permite que haya el movimiento de gases, la difusión libre del dióxido de carbono y el oxígeno a través de esta unión, y se da todo. Una vez que se dan los tres procesos, es que ocurre la función primaria. Entra oxígeno a la sangre venosa, se oxigena, elimina el CO2 que viene de la sangre venosa y se elimina. Y eso ocurre a nivel del unión alveolar capilar. Cuando hablamos de la prueba funcional pulmonar, estamos evaluando esos tres fenómenos. Hay pruebas de funcionalismo pulmonar que son específicas para evaluar ventilación, para ver cómo se mueven los gases. Hay pruebas de funcionalismo pulmonar para ver cómo se da la perfusión, circuito mayor, circuito menor pulmonar, cateterismo de Swan-Ganz. Vamos a explicar qué es eso. Y hay una tercera grupo de pruebas, que son las pruebas de funcionalismo pulmonar, para ver la difusión de gases. Ahí vemos los gases sanguíneos. Claro, los gases sanguíneos tienen que haberse dado primero la ventilación y la perfusión, si no, eso también se altera. Recuerden que ellas tres tienen que dar condicionadas, tienen que estar las tres presentes al mismo tiempo. Si vamos a hablar de esos tres tipos de pruebas, sobre todo vamos a hablar más de la parte de la ventilación, pero vamos a hablar de las tres para entender cómo se evalúa la función. Vamos a empezar con la parte ventilatoria. En la parte ventilatoria vamos a hablar de los volúmenes y capacidades pulmonares. Estamos hablando de unas mediciones de valor en volumen, en unidad de volumen, pero estática. Simplemente la cantidad de aire que se puede contener en este espacio. Entre los volúmenes y capacidades pulmonares tenemos esto que estamos viendo en esta curva, es que aparece tradicionalmente en la mayoría de los libros de texto, donde está el volumen corriente. ¿Qué es el volumen corriente? Este espacio, esta pequeña cantidad de aire entra y sale de los pulmones en una respiración normal. Lo que nosotros inspiramos y expiramos en una inspiración o una expiración normal. Como vemos, ese volumen corriente está aproximadamente alrededor de 500 cc, pero no es mentira, perdón, el volumen corriente nunca deberíamos presentarlo de esta manera, porque no todos tenemos la misma edad, el mismo género, el mismo peso, la misma talla, y todas esas variables condicionan tu volumen corriente. Calcúlenlo por el valor de aproximadamente 7 cc por kilogramo de peso, para calcular el volumen corriente de cada uno de nosotros. Si tú pesas 70 kilos, 7 por 7 son 49, ahí están los 500, 490 cc. Ahí es donde vienen. Pero no todos somos masculinos de 20 años con 70 kilos de peso. Así que hay otros parámetros que deberíamos evaluarlo. El volumen corriente es el movimiento del aire que se moviliza en una respiración normal. Pero aparte de esa respiración normal, nosotros tenemos capacidad de volúmenes de reserva, tanto expiratoria como volumen de reserva expiratoria. ¿Cuánta aire más podemos expulsar en una expiración máxima? ¿Y cuánta aire podemos introducir en nuestros pulmones en una inspiración máxima? Es el volumen de reserva expiratorio y el volumen de reserva expiratorio. El volumen de reserva expiratorio, todo ese aire que puede salir después de una expiración normal hasta una expiración máxima. Ya no puede sacar más aire. De 3000 a 1500, estamos hablando de 1500 cc aproximadamente volumen de reserva expiratoria. Ese volumen de reserva expiratoria quiere decir que el pulmón saca todo el aire que puede ser movilizado. Llega al final de esa línea de expiratoria. Lo único que va a quedar dentro de los pulmones, porque no quedan completamente vacíos, sino colapsaran, es el volumen residual. Es el volumen residual, es la cantidad de aire que queda contenido en los pulmones al final de una expiración máxima, de un volumen de expiratorio máximo, que es este volumen residual. ¿Okay? También tenemos la capacidad de introducir mucha mayor cantidad de aire, que es mayor el volumen de reserva inspiratorio que el expiratorio. De estos 3500, que es el final de la inspiración normal del volumen corriente, podemos llegar hasta 6 litros. Estamos hablando de 2500 cc en una inspiración máxima. Esto es esta cantidad de aire que se puede introducir en los pulmones al final de una expiración normal. Estamos hasta el límite máximo de aire contenido en pulmón. Más de acá no puede ser, no se puede meter más aire en los pulmones.
Eso equivale a la capacidad pulmonar total, la máxima cantidad de aire que puede contener el pulmón. Todo el aire que se puede movilizar en entrada o salida, incluyendo los volúmenes de reserva inspiratoria o volúmenes de reserva, es decir, la capacidad pulmonar total, excluyendo el volumen residual, se llama capacidad vital. Esta es la capacidad vital y esta también debe ser evaluada a través de las pruebas de ventilación. Cuando nosotros las pruebas, empezamos una prueba de ventilación, ¿qué es lo que evaluamos? El aire que puede ser movilizado. Con las pruebas de ventilación no podemos evaluar el volumen residual. Eso hay que utilizar otros métodos que ya vamos a explicar cómo se pueden medir. O sea, aquí tenemos la definición de cada uno de estos volúmenes y cómo se calcula con valores numéricos. Recuerden que estos valores numéricos que aparecen acá, redondeados, es como si todo fuera igual para todo el mundo, son aproximaciones. Si quieren saber cuánto es el valor por masa del paciente, divídelo entre 70. Estos valores que tengan acá entre 70 tendrán un aproximado de cuánto es el aire movilizado por kilogramo de peso. Y es más aproximado a la realidad de todos, porque no todos, repito, no todos pesan 70 kilos. Entonces, la prueba para evaluar la ventilación, la prueba estándar, la prueba de oro es la espirometría. Veamos la espirometría. Aquí tenemos una curva normal de espirometría. Aquí tenemos dos formas de presentar una espirometría, que es la curva volumen-tiempo y la curva flujo-volumen. Es lo mismo, es la misma curva representada con unidades diferentes. De hecho, cuando usted hace una espirometría, usted puede representarlo de las dos maneras. El equipo puede darle las dos gráficas y es la misma espirometría, simplemente que con unidades diferentes. La unidad de la curva de la izquierda es la más fácil de entender académicamente para explicar docencia, es la que más me gusta, y es muy sencilla porque hay dos unidades de tiempo, dos unidades, bueno, en XY muy fácil, es volumen, ¿ok? Medido en volúmenes por litro, mil, y el tiempo en unidades de segundos. Es una expiración máxima, es una espirometría, pero ¿qué es lo que hacemos que le decimos al paciente? Agarra todo el aire que puedas hasta que no pueda más. Como ven, estaba haciendo un volumen corriente y hace una inspiración máxima. Quiere decir que llega al 100% de su capacidad pulmonar total. Por eso aquí aparece un 100. Aquí estamos alrededor de los 6 litros, que eso varía dependiendo de la edad, el género y la masa de cada persona. Y cuando llega a este punto, a una expiración máxima forzada, saca todo el aire que pueda, lo más rápido que pueda, hasta que no puedas más. Entonces, él va a aspirar de forma forzada, rápida, y empieza a bajar el volumen de la capacidad pulmonar total. Como ven, la curva de descenso de volumen es muy empinada, es un descenso muy rápido en unidades de tiempo, saca mucho aire en muy poco tiempo. Después, a medida que va expirando, la velocidad de flujo con que va saliendo el aire se va ralentizando, se va haciendo cada vez más lento, y llega un momento en que simplemente ya no puede sacar más. ¿Cuánto sacó este paciente de acá? Toda su capacidad vital. Esta es la capacidad vital. Y lo podemos dividir en los tiempos en que tardó en expulsar toda esa capacidad vital. Que puede ser 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, variable entre cada persona. Está representada como que si hubiese sido en 3 segundos. Pero tenemos dos puntos de corte. En el primer segundo, el volumen expiratorio forzado del primer segundo. El volumen expiratorio forzado del primer segundo mide o evalúa todo el volumen expirado de la capacidad pulmonar total mediante una expiración máxima forzada en el primer segundo. Lo normal es que en unos pulmones normales, que no haya ningún proceso obstructivo, nada que impida la salida del aire, usted puede sacar entre el 75 y el 80%, o sea, 70-80% de su capacidad vital en ese primer segundo. Si vemos esta curva, vemos como en el primer segundo aproximadamente sacó el 80%, está por debajo de 25 la línea de corte. Solamente en el primer segundo sacó casi el 80% de su capacidad vital. Y en los otros 2 segundos que están representados acá es donde saca el otro 20%. Como ven, la relación es claramente dominante en esta cosa, por eso que la curva se va aplanando, llega un momento en que ya no progresa y después desaparece simplemente. Entonces, también tenemos el volumen expiratorio forzado en unos segundos, lo podemos calcular, el volumen expiratorio forzado en segundos lo podemos calcular, y en esta misma curva podemos calcular el índice 75-25. En este punto aquí vemos
en el 75% de la capacidad vital y en este otro punto, que estaría acá, que es el punto 25% de su capacidad vital. Aquí el paciente sacó el 25%, aquí ya sacó el 75% y lo que resta es el 25%. Con estos dos puntos, si ustedes cruzan una recta, y eso es lo único que se puede hacer con dos puntos, trazar una recta, esta recta, que es la ecuación de una recta, tiene una pendiente. Y esa pendiente es igual a la resistencia de la vía aérea a la salida del aire. Por lo tanto, es como que calculara un promedio sensibilizado de la mitad de la expiración máxima forzada. Por eso se llama flujo expiratorio máximo forzado, que también lo conocemos el índice como IFEM, índice de flujo expiratorio máximo forzado. También lo pueden llamar índice 75-25. Es una forma de sensibilizar la prueba y vemos cómo sale el aire. La misma maniobra es lo que vemos en esta curva. El paciente está respirando un volumen corriente y se le dice, haga una inspiración máxima forzada. Agarra todo el aire que pueda hasta que no puedas más. Entonces vemos como la capacidad vital, partiendo desde la izquierda, llega a cero. El cero estaría a la izquierda, el mínimo volumen, y el máximo volumen estaría a la derecha. En este caso, la inspiración sería esto, parte de lo mínimo hasta lo máximo. Aquí se le dice al paciente, saca todo el aire que pueda, lo más rápido que pueda, hasta que no pueda más. Al principio la salida del aire es muy rápido, ¿okay? Como el pico es muy inclinado, este es el flujo expiratorio forzado, y llega un momento en que ya no puede acelerar más el flujo expiratorio, sino que empieza a caer la velocidad, como lo ven acá. Entonces, al caer el flujo, empieza a caer la velocidad. Porque aquí lo que estamos graficando es flujo contra volumen. ¿Y flujo? ¿Qué es flujo? Volumen, tiempo. En esta recta estamos evaluando la relación de estas dos. O sea, al principio sale mucho aire, va aumentando la velocidad del flujo, pero llega un momento que llega un flujo pico, ya no puede salir más rápido, lo que empieza a salir más lento y cae la velocidad. Entonces, esta es una curva donde se ve esta relación volumen, flujo, y se representa de esta manera. Pueden poner el cero a la derecha, pueden poner el cero a la izquierda, dependiendo la programación que usted le dé al equipo, lo pueden ver de las dos maneras. La forma más común de ver es con el cero a la izquierda, por supuesto, y a la derecha sería el otro. Entonces, la misma espirometría con dos gráficas. Esta se interpreta mejor porque es una variedad simple, X, simple, y aquí la Y ya es compleja, porque tiene dos unidades, tiene litro y tiene unidades de tiempo, tiene flujo. Aquí vemos la nueva espirometría que les mencioné ahorita, esta también, pero por separada y comparada con las enfermedades de las enfermedades pulmonares. Una espirometría volumen-tiempo, vean la curva del medio, que es la curva normal, parte de una capacidad vital máxima, una capacidad pulmonar total, empieza la expiración máxima forzada, del 75%, 25%, hasta que ya no puede más, en unidades de tiempo. Aproximadamente ya antes del tercer segundo ya no hay más flujo de aire. En el primer segundo sacó prácticamente el 25-20%, al 80%, perdón, de la capacidad vital forzada. Volumen expiratorio forzado del primer segundo, aquí está bien graficado. Y todo lo que puede sacar es la capacidad vital forzada. Lo que queda aquí abajo sería el volumen residual. En una persona con una enfermedad obstructiva, donde le cuesta sacar el aire, porque un patrón obstructivo le cuesta sacar el aire, vean cómo la salida del aire es más lenta. Vean la caída de la curva es mucho más suave, más aplanada, más prolongada. Él tiene atrapamiento de aire, por eso comienza más arriba. El volumen residual está aumentado, queda más aire atrapado en los pulmones. Por eso es que el volumen residual está muy alto. Pero la capacidad vital, que es la que está disminuida a expensas de un volumen residual aumentado. Y si ven los flujos de estos pacientes, el flujo de salida, están enlentecidos. Se hace un índice 75-25 en esta curva. Estaría más o menos por acá y por acá. Ven como la recta estaría más aplanada, prácticamente horizontal, paralela al eje de las X, tiende a horizontalizarse. Eso es porque la velocidad de flujo que ellos alcanzan son bajos. Esto es una enfermedad obstructiva. La enfermedad obstructiva pulmonar, como van a ver en las próximas clases, ahí está el enfisema, el bronquitis, la misma crisis asmática, son enfermedades obstructivas. Por otro lado están las enfermedades restrictivas pulmonares. Aquí lo que se restringe es la entrada del aire. Las enfermedades parenquimatosis pulmonares con un pulmón muy rígido que no pueden expandirse en una expiración. Por lo tanto, la cantidad de aire que entra es mínima.
Al expandirse el pulmón, entra poca aire, pero lo poco que entra sale con facilidad porque no hay ningún problema obstructivo. Es esta curva que tenemos acá abajo. Ya como tiene un volumen residual muy pequeño, la capacidad habitual es pequeña, la capacidad pulmonar total es pequeña. Si calculamos el índice del 5 de estos dos, van a tener que es incluso hasta más vertical que esta normal, porque lo poco que entra lo saca muy fácil, con mucha rapidez, y tiene un flujo respiratorio normal o ligeramente aumentado, proporcionalmente, no en volúmenes, sino en flujo en velocidad. Y este es un patrón restrictivo. Enfermedades restrictivas, las principales enfermedades restrictivas pueden ser la fibrosis pulmonar primaria o puede ser también secundaria, como la neumoconiosis, la enfermedad de colágeno muscular, causas extrapulmonares que también puede producir restricción de la caja torácica, de la movilidad de la caja torácica y tener un grupo de enfermedades. Esa clase la van a ver más adelante. Esta es la curva volumen-tiempo, que no es la más utilizada. La más utilizada es la que le dije flujo-volumen. La de flujo-volumen, pero con las dos variantes, obstructivo y restrictivo. La del centro es la normal, inspiración, aquí el cero está a la derecha, no a la izquierda. Es como parte del volumen residual, capacidad pulmonar total, flujo respiratorio máximo forzado, flujo pico, y después el enteciendo el flujo hasta sacar todo el aire. En una enfermedad obstructiva, como todo está desplazado, se aleja del izquierdo, paciente tiene un atrapamiento de aire, capacidad pulmonar total aumentada, el volumen residual muy aumentado, el cero estaría acá, y mira todo lo que está aumentado, pero mira la cantidad de aire que moviliza. Entonces la capacidad vital está muy disminuida, alcanza un flujo pico mucho más bajo que el normal, sale el aire y después se enlentece, dando esta muestra, esta concavidad superior, que es característica de las enfermedades obstructivas. Solamente uno al ver esta curva sabe que es una enfermedad obstructiva. Por eso es que muchas veces prefieren esta curva a la espirometría volumen-tiempo. Mientras que la restrictiva, como ven, está más desplazada hacia cero, los espacios son más estrechos, hay menos volumen, aquí va de volumen residual, la capacidad pulmonar total es un pequeño espacio, la capacidad de inspiración está restringida y la capacidad de salir al aire no está restringida en flujos. Vean cómo alcanza un flujo pico muy rápido, vean la pendiente, cómo sube muy rápidamente, pero así como sale rápido, también termina de salir rápido. Entonces una subida y bajada, un pico, salida rapidito, un suspirito, entra y sale el aire, una enfermedad restrictiva. Si lo graficamos más a la izquierda, vemos como un volumen, una capacidad pulmonar total en un paciente normal. Ven como el volumen residual representa como el 20% de esa capacidad pulmonar total. El resto, el 80% aproximadamente, 75-80% es la capacidad vital. La enfermedad obstructiva, hay una disminución de la capacidad vital con aumento del volumen residual. La capacidad pulmonar total está normal o discretamente aumentada. Lo contrario ocurre en la enfermedad restrictiva, donde todos los volúmenes y capacidades están disminuidos. Volumen residual disminuido, capacidad vital disminuido, capacidad pulmonar total disminuida. Pero la relación entre capacidad vital y volumen residual se conserva, incluso puede aumentarse discretamente. Puede representar incluso la capacidad vital más del 80% de la capacidad pulmonar total. Porque atrapa el aire, no atrapa el aire. El problema es introducir el aire porque hay una restricción de la entrada del aire. Aquí tenemos un resumen, con alteraciones ventilatorias se pueden observar en las enfermedades pulmonares. Y tenemos las dos tipos de enfermedades, la obstructiva y la restrictiva parenquimatosa. Recuerden que hay otras restrictivas no parenquimatosas, la van a ver la clase teórica, pero las más importantes son por daño del parénquima. Por eso están estas dos solamente. ¿Cómo está la capacidad pulmonar total? La obstructiva es normal o discreta, como el síndrome de atrapamiento de aire, mientras que la restrictiva, todas las capacidades y volúmenes están disminuidos. Todos los volúmenes y capacidad pulmonar total, volumen residual, capacidad vital disminuida. Mientras que en la obstructiva hay un aumento de la capacidad pulmonar muy discreto por la expensa del volumen residual. El volumen residual aumenta, pero la capacidad vital cae muy dramático. Aquí es menos del 50% entre uno y otro. Puede ser 60% de volumen residual, 40% de capacidad vital. Podría darse esa relación. Esta patología obstructiva, el flujo de aire, la salida del aire está disminuido. Le cuesta sacar el aire. Por esto es que la relación del volumen respiratorio forzado en el primer segundo contra la capacidad vital forzada, que aproximadamente entre 75 y 80% en un paciente normal, es que está muy disminuido. Menos de 40, 50, 60%.
del aire es lo que puede sacar. Y si hace el índice 75-25, los dos puntos con los que se construye la pendiente, este tiene una pendiente más horizontalizada, una pendiente menor. El flujo respiratorio promedio de estos pacientes es menor que el paciente normal. En el caso de la enfermedad restrictiva, ocurre lo contrario. Volúmenes y capacidades disminuidas todas, pero los flujos están normales o discretamente aumentados, porque los flujos expiratorios de esta enfermedad restrictiva parenquimatosa no está alterado, son los volúmenes, pero lo poquito que entre lo puede sacar y lo saca rápidamente. Por eso es que puede estar normal o discretamente aumentado. En la interpretación, lo que significa cada una de las siglas, lo tienen que prácticamente memorizarlo hasta que cada vez que vean una espirometría puedan interpretarla. Porque la máquina le va a dar estos valores, que es lo que tienen que interpretarlo para hacer diagnóstico. Unos conceptos, volumen de cierre. Habíamos dicho que el pulmón no puede movilizar 100% su capacidad pulmonar total. Siempre al final de una expiración máxima forzada queda, o de una expiración máxima, queda una cantidad de aire dentro de los pulmones, básicamente dentro de los alveolos. Y eso se determina o se llama volumen de cierre. Vean este gráfico acá, vean cómo al final de la expiración el alveolo se cierra a nivel de los alveolos respiratorios, los bronquiolos respiratorios, se independizan. Recuerda que las divisiones del cartílago están en las primeras divisiones del largo bronquial, pues las últimas divisiones no hay cartílago, son completamente flexibles y pueden incluso colapsar, como ocurre acá. Al cerrarse ya no sale más aire y en el alveolo queda contenido un volumen importante, el volumen de cierre, el volumen residual queda retenido dentro de él. Entonces, ¿qué es el volumen de cierre? Como el volumen de aire existente en los pulmones en el momento en que se inicia el cierre progresivo de las vías aéreas periféricas. Este es un paciente en una inspiración máxima. Vean cómo las presiones intrapleurales son muy negativas. Cuando nosotros inspiramos, el diafragma desciende. Estas presiones intrapleurales se hacen muy negativas. Y las presiones dentro del parénquima pulmonar también se hacen negativas. Por eso se expande. Y se expande la vía aérea. Y eso favorece la entrada de aire. Pero cuando vamos a expirar, esta presión tiende a hacerse cero. Incluso si una expiración forzada puede llegar a hacerse positiva la presión. Entonces la presión del parénquima pulmonar también se debe aumentar, tender a cero y a hacerse positivo, y tienden a ir cerrando las vías aéreas. Las vías aéreas más pequeñas, donde hay más sitio de más presión, como las bases pulmonares que vemos acá, incluso pueden llegar a cerrarse. Como ven, el aire empieza a salir acá, pero llega un momento que se interrumpe la salida de aire simplemente porque la vía aérea se obstruye. Y al final de la expiración, la presión intratorácica que puede superar la presión interbronquial colapsa la vía aérea, el bronquiolo respiratorio. Y al cerrarse, queda solamente el volumen residual del aire. Ya no sale más aire. Este es el mecanismo que nosotros tenemos. Este volumen de cierre es lo que impide que cada vez que tosemos o estornudamos, no hagamos un colapso pulmonar. Porque imagino que cada vez que nosotros tengamos un episodio de tos o un estornudo, nuestro pulmón se picha. Nos quedamos sin pulmones completamente, eso no es compatible con la vida. El pulmón tiene que mantenerse siempre con aire en su interior. Si no hay compatibilidad con la vida. El espacio muerto. Vamos a definir el espacio muerto. Son estas áreas del pulmón donde se moviliza el aire, están áreas ventiladas, pero aquí no ocurre intercambio gaseoso. ¿Por qué no ocurre intercambio gaseoso? Porque son áreas de distribución de aire, simplemente áreas ventiladas no están perfundidas, no hay unión alveolo-capilar acá, por lo tanto, no hay intercambio gaseoso. El espacio muerto son esas áreas ventiladas perfundidas. Cuando nosotros hacemos una respiración, el volumen que hemos dicho que aproximadamente 7 cc por kilogramo de peso, aproximadamente el 2% de ese volumen corriente, el 2% de ese volumen corriente de cada respiración es simplemente para llenar estos espacios. Estamos hablando de 10 mililitros aproximadamente. Eso es lo que necesitamos para llenar todo este espacio. ¿Okay? Y el resto, si ya llega a las áreas de intercambio gaseoso, que es a nivel de la unión alveolo-capilar, donde va a ocurrir el intercambio de gaseoso, la perfusión, todo eso. Este es el definición de espacio muerto. El espacio muerto a su vez se divide en dos grandes tipos de espacio muerto: el espacio muerto anatómico y el espacio muerto fisiológico. El espacio muerto anatómico es esta zona que siempre va a ser espacio muerto.
Son áreas ventiladas que nunca van a estar perfundidas, nunca va a haber intercambio gaseoso acá. Usted no va a tener intercambio gaseoso en la boca ni en la tráquea, ni tampoco en los bronquios, primarios por lo menos. ¿Okay? Mientras que el espacio muerto fisiológico son áreas pulmonares que están ventiladas, no perfundidas en ciertas fisiológicas, es decir, los vértices pulmonares. En los vértices pulmonares, a los apex de los pulmones, ¿okay? Aquí hay área de perfusión venosa, área de perfusión arterial, pero no llega hasta el vértice de los pulmones la circulación arterial. Estas áreas pulmonares en la punta de los pulmones, ahí están unos alvéolos que están recibiendo aire, pero el cual no le lleva circulación. Por lo tanto, están ventiladas y no perfundidas. Eso llena la definición de espacio muerto. Solamente que eso ocurre cuando el paciente está en reposo, está de pie, en cualquier otra condición de actividad física, de reposo, cuando se acuesta o cuando tienen alguna enfermedad pulmonar o cardiopulmonar, estos espacios muertos pueden transformarse de áreas no perfundidas a áreas perfundidas. Y al perfundirse va a ocurrir intercambio gaseoso. Quiere decir que es como una área de reserva funcional que tiene el cuerpo para utilizarlo en caso de que necesiten una nueva área de intercambio gaseoso. Que necesite más oxígeno. Si nosotros necesitamos más oxígeno, ese espacio muerto fisiológico lo transformamos en espacio funcional, hiperventilando e perfundiendo estas áreas que normalmente no estaban perfundidas. Por eso es que se llama espacio muerto fisiológico. El espacio muerto anatómico, aproximadamente el 30% del volumen corriente, 150 mililitros por aquí es 500%. ¿Okay? Mientras que el espacio muerto fisiológico, el fisiológico es el anatómico, este que está acá, más las áreas ventiladas no profundidas, que es básicamente la zona 1 de West. El cálculo del espacio muerto fisiológico y causa de su aumento. El espacio muerto fisiológico, ustedes lo pueden calcular por estas ecuaciones, que es la ecuación de Bohr, espacio muerto sobre volumen corriente. Cuando nosotros tenemos esta fórmula, esta es la presión arterial del CO2, la presión expirada del CO2 y la presión arterial del CO2. Como ven, esta unidad de la presión arterial de CO2 es igual arriba y abajo. Cuando el aire viene de un espacio muerto, cuando usted expira y el aire proviene toda de una zona de espacio muerto, ahí no hubo intercambio gaseoso, porque está en área ventilada, pero no están perfundidas. Cuando usted expira ese aire que sale de ese alvéolo, el aire no sufrió intercambio gaseoso, por lo tanto la presión parcial de CO2 allí es mínima o tiende a cero, porque no están perfundidas, solamente es el oxígeno que entró y el oxígeno que salió, y el aire ambiente prácticamente no tiene concentración de CO2. Por lo tanto, si la presión expirada alveolar de CO2 es la más o menos igual a la presión expirada de CO2, esto va a igualarse y por lo único que queda son las presiones alveolares de CO2. Entonces, el espacio muerto en esas ecuaciones tiende a cero cuando disminuye el espacio muerto. Cuando aumenta el espacio muerto, la ecuación tiende a 1, simplemente por sustituyendo los valores. Las causas de aumento del espacio muerto, la intubación endotraqueal. Si yo le coloco un tubo endotraqueal a un paciente, ese espacio donde está la tubería que va desde el ventilador hasta los pulmones del paciente, en esa área no va a haber intercambio gaseoso, es como una tráquea más larga. Esa intubación endotraqueal, por lo tanto, produce un aumento del espacio muerto. Todas las zonas ventiladas no perfundidas, como ocurre en el tromboembolismo pulmonar, esa clase la vimos, hay un área del pulmón que tiene un área trombótica que no está perfundida porque fue una obstrucción aguda de la perfusión pulmonar, pero puede estar ventilada. Esa área pasa a comportarse como una zona de espacio muerto. También entonces, si usted le hace la ecuación de Bohr a este paciente con un tromboembolismo pulmonar, va a ver que tiende a 1, va a aumentar el espacio muerto. La presión expirada de CO2 de estos pacientes, como no viene de área ventilada y perfundida, tiende a eliminarse y queda esto sobre esto. Y esto sobre esto es 1. Y esto es 0. Esto entre esto, que es el mismo valor, es 1. Entonces el espacio muerto tiende a 1 cuando la presión expirada de CO2 la perfusión pulmonar. Sí, perfusión pulmonar.
Primero vamos a recordar este trabajo que ustedes vieron en la clase de fisiología, pero que también las mencionamos en los casos clínicos. En el caso clínico que vimos de número 1, vamos a verlo, también lo vamos a ver después cuando veamos los siguientes casos clínicos. Esto es un pulmón, la representación de un pulmón, de su base hasta su vértice. Entre la base y la vértice de una persona más o menos normal hay aproximadamente 25 centímetros. Esta es la altura que hay entre la base y el vértice, 25, 30 centímetros, depende de qué tan largo sea tú, qué tan alto sea, pero más o menos ese es el promedio. Un centímetro es aproximadamente equivale a 1.35 milímetros de mercurio. Es importante recordar estas conversiones porque nosotros hablamos siempre de presiones intravasculares en milímetros de mercurio, porque el mercurio es más estable, es el mejor equipo para medir presiones, pero en la clínica es más fácil medir en centímetros de agua, en el centímetro normal y común y corriente. De acá a acá hay 30 centímetros, no lo vamos a decir en milímetros de mercurio, aproximadamente 30 centímetros, 25 30 centímetros. Entonces las zonas de West tienen esta característica. La zona 1 de West, la presión arterial es alveolar, pero es la presión máxima. La presión alveolar son áreas ventiladas, pero la presión de arteria y la presión venosa, la presión de perfusión, es mínima, al punto que esto se consideran áreas ventiladas no perfundidas. Vean dónde está la presión arterial, ya que llegan hasta esta zona. Vean dónde está la presión venosa, vean que llega hasta este nivel. Entonces, esta zona 1 son áreas ventiladas no perfundidas. Esta zona esa es la puerta de espacio marca fisiológica. En la zona 2 de West es el punto entre la altura donde llega la arteria y la altura hasta donde llega la presión venosa. Estas son áreas completamente perfundidas, pero la presión alveolar está en el medio. Entonces, presión arterial, la zona 3 de West, por supuesto, la presión arterial sigue siendo la máxima, la presión venosa es la siguiente y la presión alveolar es mínima. Esta es una zona perfundida, pero prácticamente no es tan ventilada. Por lo tanto, tampoco ocurre intercambio gaseoso en esta zona. Nosotros normalmente nos mantenemos funcional y vivos con esta zona 2 de West. Y los vértices quedarían como zona de reserva, que es el espacio muerto fisiológico. Cuando nosotros hacemos ejercicio, aumenta la presión arterial y junto con la presión arterial va a aumentar la presión venosa. Y esta zona que antes no estaba perfundida empieza a ser perfundida. Y hay intercambio gaseoso, por eso tenemos más oxígeno cuando necesitamos ejercicio, cuando estamos en ejercicio. Entonces, recordando estos elementos, cómo ocurre la perfusión pulmonar en una persona normal y cuando tiene una condición. ¿Qué condición también puede producir? Hay un aumento de la presión capilar pulmonar, cualquier congestión venosa que venga del corazón izquierdo, insuficiencia cardíaca, sobrecarga de volumen que venga desde el corazón derecho, chun sobrehidratación, chun cardiovascular de izquierda a derecha, todas esas condiciones que hacen que la presión arterial sea muy alta, hipertensión pulmonar arterial. ¿Cómo se evalúa la perfusión pulmonar? Por la clínica, evaluando el pulso venoso, estamos evaluando ahí la presión de la aurícula derecha. Por la clínica, cuando evaluamos el ventrículo derecho, eso es por la inspección de tórax, retracción y pulso paraesternal. Y por la clínica podemos evaluar los capilares pulmonares ocultando los pulmones. Eso es clínicamente. Pero objetivamente, para evaluarlo, se puede hacer por cateterismo pulmonar. Y entonces fue este señor que diseñó este equipo, que es el catéter. El catéter Swan-Ganz es un catéter, es este tubito que está acá, multipunta, multifunción. El catéter Swan-Ganz es un catéter que se introduce en una vía central, una vía periférica, puede ser una yugular, puede ser una subclavia, en una axilar, vena, del lado, para entrar al corazón derecho. Entonces, este catéter lo introduce por esos puntos de acceso, incluso pues, también por la femoral, navega, llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y de ahí pasa a la arteria pulmonar. Entonces esta punta varía, estaría dentro del corazón, en el pulmón,
en la arteria pulmonar. En esta punta del catéter hay un balón que puede ser inflado y este balón está un poco antes de la punta del catéter. En la punta del catéter están varios traductores de presión, traductores de temperatura, traductores de movimiento que hasta pueden hacer un efecto Doppler con este catéter. Y aquí está el balón antes. Cuando usted infla el balón, aísla la circulación pulmonar de la punta del catéter. Para eso el equipo sería que se llama presión de la función de enclavar. Se enclava el balón, el catéter, al inflar el balón. Entonces, este equipo está conectado a una computadora que va a medir todos esos valores que le está dando el termómetro, el flujo, las presiones que están en la punta de este catéter. Al meter el catéter en su alcance, pues puede medir el volumen, dependiendo de cuánto volumen se mueve, puede medir el gasto cardíaco, lo traduce la computadora, puede medir la presión de la arteria pulmonar y la puede expresar con o sin llenar el vacío. Esa es la presión de enclavamiento o presión en cuña, también se le llama la presión de enclavamiento o presión de cuña pulmonar. Puede calcular la resistencia vascular pulmonar. La resistencia vascular pulmonar se calcula por esta fórmula, de la presión de la arteria pulmonar, la presión en cuña pulmonar, sobre el gasto cardíaco, todo esto multiplicado por 80, exactamente, ya sea la resistencia vascular pulmonar. Al aumentar la resistencia vascular pulmonar, por ejemplo, un embolismo pulmonar, o que haya vasoconstricción pulmonar por en un estado de alcalosis, por ejemplo, o por algún fármaco, falla cardíaca, un infarto, cualquier condición que produce un aumento de la resistencia vascular, este equipo te lo dice. Entonces, son equipos muy útiles para evaluar embolismo. Causa de aumento de la resistencia vascular pulmonar, la hipoxia. El sistema hipoxémico, hay una vasoconstricción a nivel de la arteria pulmonar. En el pulmonar hay vasoconstricción y ese aumento del tono vascular produce un aumento de la resistencia vascular. La hipoxia severa, se necesita más presión de perfusión del corazón derecho para vencer esa resistencia. También ocurre en los estados de acidosis. La acidosis produce hipertensión pulmonar. La acidosis tanto metabólica como respiratoria produce hipertensión pulmonar porque hay vasoconstricción de esos vasos. Entonces estos equipos te lo pueden confirmar midiendo la presión, midiendo la resistencia. El aumento de la presión de la aurícula izquierda por cualquier falla del corazón izquierdo, bien sea aorta, mitral, falla cardíaca izquierda, trastorno de disfunción del ventriculo izquierdo, un infarto, lesión valvular, mitral, todas esas patologías que ustedes conocen, que pueden ser falla cardíaca izquierda, se pueden traducir por un aumento de presión en todo el circuito y cuando lo vean por el cateterismo van a encontrar que hay aumento de la resistencia vascular pulmonar con aumento de la presión de la pulmonar. En el tromboembolismo pulmonar también vamos a encontrar un aumento de la resistencia vascular pulmonar y también en las enfermedades pulmonares crónicas. No solamente en la restrictiva, también en las obstructivas puede ocurrir, aunque en la restrictiva es típico y es marcador desde el principio de la enfermedad pulmonar. En la obstructiva es un poco menos intenso y tarda un poco más de aparecer. Por ejemplo, en el enfisema aparece muy poco, mientras que en el EVOC aparece un poco más temprano y más intenso. También el componente de hipertensión pulmonar, pero en ambas ocurre. La relación ventilación-perfusión. Como vemos, ya vimos cómo se evalúa la ventilación, luego cómo evaluamos perfusión, y la relación de estos dos es lo que ocurre a nivel del alvéolo. Vean primero una zona 2 de Wells, un alvéolo que está ventilado y está perfundido. Como ven, el oxígeno está entrando como el oxígeno ambiente. El oxígeno ambiente tiene una presión parcial de más de 100-120 mililitros de mercurio. Pero al llegar al alvéolo se diluye un poco y llega aproximadamente a 100 de la presión parcial del oxígeno. El CO2 es el que viene de la sangre venosa, que va a ser aproximadamente 40 mililitros. Así como estaría alveolar en esta zona donde el flujo normal. Hay dos tipos de enfermedades pulmonares. Las enfermedades donde hay un trastorno ventilatorio y las enfermedades donde hay un trastorno perfusional. Si usted tiene un trastorno ventilatorio, esta área del pulmón no va a estar ventilada, en la zona 3 de West, por ejemplo, pero sí va a estar perfundida. ¿Qué es lo que pasa acá? La sangre llega por la arteria pulmonar, llega por el capilar pulmonar, se pone en contacto con el alvéolo y como no fue ventilado, no va a ocurrir un adecuado intercambio de oxígeno, porque lo que no aquí tiene el mismo oxígeno de la sangre venosa. Y el CO2 que está acá es el mismo CO2 de la sangre venosa. O sea, la sangre pasa del capilar, del polo venoso hacia el polo arterial sin oxigenarse. Exactamente como pasó por una, llegó al otro lado.
Del otro lado va a tener la misma presión parcial de oxígeno y CO2. Esto es una zona donde el pulmón no esté ventilado, hay una obstrucción de la ventilación. Lo que ocurre también en el caso de que esté una obstrucción de la circulación. Está ventilado, pero no está perfundido, como vemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El aire entra tal como viene del ambiente, 150 como no está perfundido, no va a haber intercambio gaseoso con la sangre. Por lo tanto, no va a pasar el CO2 que viene en la sangre, no va a pasar al riego. Este aire, cuando el paciente expire, va a salir exactamente igual como entró, con mínima cantidad de concentración de CO2 y máxima concentración de oxígeno. No hubo intercambio y la sangre simplemente no circula. Circula por los otros espacios de la circulación pulmonar que está construida. Pero así es como va a salir el aire. Entonces el aire sale igual que como entra, como aire expirado. Mientras acá, la sangre siempre se va a mantener como sangre venosa. Esto es lo que ocurre en los cortocircuitos, en los shunt. Vea cómo la sangre pasa de derecha a izquierda sin gaseoso. Eso lo coge un shunt, un cortocircuito. Pasa el corazón izquierdo, derecho, pero el corazón izquierdo, sin. Mientras que cuando hay un aumento del espacio muerto, esto es lo que estamos viendo en esta zona área ventilada no profundida, cuando hay un aumento del espacio muerto, tromboembolismo pulmonar, en este que tenemos un trombo pulmonar, simplemente la sangre no va a oxigenarse y el alvéolo va a expulsar el oxígeno de la misma forma que el aire de la misma forma que con mínima concentración de CO2 y alta concentración de oxígeno. Esto es un aumento del espacio muerto. Entonces la relación ventilo-perfusional se altera dependiendo si usted tiene un shunt o un aumento del espacio muerto. Y aquí tiene la relación ventilo-perfusional es un cortocircuito. Un cortocircuito, el pulmón sería en este caso donde la sangre pasa del lado de la derecho a izquierdo y simplemente sin intercambio gaseoso. Bueno, hay una obstrucción de la vía aérea, cortocircuito, la sangre pasa idéntica, la sangre venosa pasa al componente arterial pero sin intercambio. Estas áreas pulmonares están ventiladas, no están ventiladas como construido, pero sí están perfundidas. Entonces, 0 entre Q, que sí es perfusión, 0 entre cualquier cosa, a 0. Áreas no ventiladas y perfundidas, la relación BQ tiende a ser 0. Mientras que en el componente del espacio muerto, aquí está, no está ventilado, pero no está perfundido. Es lo que define espacio muerto, ventilada no perfusión. Ventilada no perfusión. Aquí el 0 es la perfusión. Cualquier cosa que esté dividida entre 0 tiende a ser infinito. Área ventilada no perfundida. Tiende al infinito la relación ventilo-perfusional. Y así es como sale el aire, la presión del oxígeno. Entra en 150 y sale prácticamente igual con una presión de aire alveolar de CO2 también en 0. Porque no va a ocurrir intercambio. Esto es una alteración de la ventilación-perfusión. Y los trastornos de la difusión es la diferencia de gradiente de oxígeno en el componente alveolo arterial. Un alveolar de oxígeno es mayor que la presión arterial de oxígeno, aproximadamente de 15 milímetros de mercurio. Y esta diferencia de presión es lo que permite que haya flujo de oxígeno de un espacio hacia el otro. De no existir esa diferencia, simplemente no va a haber intercambio de gases. Los gases se diferencian, difunden a través de esta membrana alveolo-capilar, dependiendo a la difusibilidad del gas. El oxígeno es mucho menos difusible que el CO2, porque es más susceptible a tener problemas de hipoxemia. El CO2 difunde como que si fuera completamente fácil, más de 20 veces más difusible que el oxígeno, como Pedro por su casa, se den las dos condiciones. Está ventilado y perfundido, el CO2 difunde. El oxígeno depende de más, tiene que haber buena presión de perfusión y ventilación y una unión, un espacio alveolo capilar adecuado que permite la difusión. Causa de hipoxemia e hipercapnia. Usted tiene hipoxemia con cualquier disminución del PO2 ambiental. Si usted disminuye el oxígeno ambiental, por ejemplo, cuando está a niveles por encima del nivel del mar, 3.000, 4.000 metros, 5.000 metros por el nivel del mar, donde la presión parcial de oxígeno empieza a caer, por hipoxemia. Esa es la explicación porque en altos niveles del mar nosotros tenemos más oxígeno, más hemoglobina, porque tenemos menos PO2. Entonces se aumenta la producción de eritropoyetina renal y sube, porque la presión parcial de oxígeno está disminuida a esas alturas. Es una hipoxemia que es compensada.
También cuando hay cortocircuito, tenemos hipoxemia por el cortocircuito, la sangre pasa del corazón derecho al izquierdo sin pasar por los pulmones, no van a ser oxigenados, y en un cortocircuito, un shock, se tocan unos gases arteriales de este paciente y van a ver que la presión parcial de oxígeno también está disminuida. Y cuando hay trastornos ventiloperfusionales, en pacientes con enfermedades obstructivas, como el asma y el EBOC, enfermedades restrictivas, como la neumonía, que es mixta, perdón, la intersticial, que es una enfermedad restrictiva, con trastorno de ventilación o por discordancia en la ventilación, hay una alteración de la ventiloperfusional y otra hace hipoxemia también. La hipercapnia, como le dije, el CO2 difunde mucho más fácilmente y él va a estar amarrado prácticamente a la ventilación, a la frecuencia respiratoria. Usted hace hipercapnia cuando hace hipoventilación alveolar. Si usted no perfunde, no ventila, perdón, los alvéolos, no puede expulsar el CO2 por a través de ellos. No ventilado, no expulsa el CO2 y se acumula el CO2. Entonces, hipercapnia sanguínea, hipoventilación alveolar, cuando cae la frecuencia respiratoria o cuando aumenta el espacio muerto. Con relación ventilo-perfusional elevada, que era una ventilación baja, que una ventilo-perfusional elevada significativamente, no perfundidos, con incapacidad de incrementar la ventilación. Nuevamente un problema de ventilación. El paciente hace hipercapnia o aumento de la producción de CO2, esto es lo menos frecuente, por incapacidad de incrementar la ventilación. Cuando tú aumentas la producción de CO2, cuando tienes un estado hipercatabólico. Pero mientras ventiles, esto no debe ocurrir. El problema es que caiga la ventilación o no puedas aumentar la ventilación, la frecuencia respiratoria. Si tú respiras, no debes hacer hipercapnia. Hasta acá. Doctor, disculpe,